Ayer fue el día de la radio. Sí, señor, ayer fue el día de la radio. El día de la radio. Fue el 27 de agosto. Bueno, para hablar de la radio, Sí. traje algunos audios que para ilustrar la charla, Sí. como lo que fue la primera transmisión radiofónica en Argentina. Sí, señor. Vamos a escuchar el audio. La primera transmisión de radio. En Argentina esto ocurre el 27 de agosto de 1920, desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, donde el proyecto fue encabezado por el doctor Enrique Telemaco Susini y sus 3 colaboradores, César Garrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, luego llamados Los Locos de la Azotea. Las transmisiones se realizaron bajo la identificación Sociedad Radio Argentina, organización luego devenida en LOR, Radio Argentina. Para iniciar las transmisiones se eligió la ópera Parsifal de Richard Wagner, interpretada por la soprano argentina Sara César. Estas fueron las palabras pronunciadas por el mismo doctor Susini como introducción al espectáculo. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi, todos bajo la dirección de Felix von Wingarler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Este hito, que apenas pudo ser escuchado por aproximadamente medio centenar de personas, es considerado como el de la primera emisión programada orientada a un público abierto que se concretó en el mundo. En el año 1934, representantes de 40 países se reunieron en Buenos Aires para el primer Congreso Internacional de Radio. Los congresistas participantes reconocieron a la transmisión desde el Teatro Coliseo, ocurrida el 27 de agosto de 1920, como la primera transmisión radiofónica del mundo y resolvieron que en esa fecha se celebre el Día Mundial de la Radio hasta el 2011, donde la UNESCO resolvió cambiarlo al 13 de febrero. Ahí está, Muy bien, muy bien. Las primeras palabras que se produjeron al aire, porque esta era la diferencia. Hasta ese momento había transmisiones de radio que se utilizaron también en la Primera Guerra Mundial, pero eran de comunicaciones del ejército. Ajá. La radio broadcasting es esto, es de poder un transmisor y muchos receptores, una radio abierta, de poder captarlo. Y bueno, es considerada la primera transmisión mundial de radio. Hubo algunas dudas porque había algo en Italia, pero lo que había inventado era una transmisión punto a punto, pero para otros fines que no eran lo que se utilizó en la radio acá, ¿no? Sí, señor. Otro audio que quiero traer ya, ahora metiéndonos con la radio de nuestra niñez y voces de nuestra niñez, a ver qué le genera este audio. A ver. Contradicciones. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. Él lleva un sueño lindo y pequeño en un bolsillito, que cada día con alegría quiere estrenar. Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Los transistores toman colores, iluminan
llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta, de Hamlet Lima Quintana. El maestro Héctor Larrea, claro que sí. Rapidísimo. A mí, de toda la mañana. Esa música me lleva a los desayunos antes de ir al colegio. Ajá. Al café con leche con algún sándwich que me preparaba mi mamá. Ajá. A mí y a mi hermano para irnos en la primaria y en la secundaria. Sí. Que nos acompañó en toda esa etapa, donde había mezcla de tango, el tanguito había de a tal hora, y el inicio de esa música, la verdad que un prócer de la radio, don Héctor Larrea. Sí, señor, el maestro Héctor Larrea, que todavía anda por ahí haciendo radio, ¿eh? Todavía anda trabajando. Sigue haciendo radio. Sí, señor. A mí me emociona también porque me recuerdo ir con mi papá en la camioneta, que nos llevaba a la escuela o que nos llevaba, a veces íbamos al negocio, escuchando a Héctor Larrea y su rapidez. Sí, yo creo que lo escuchaba el país. Por Radio Rivadavia. Radio Rivadavia, exactamente. Otra de las voces que traje fue el gran Antonio Carrizo. Ajá. Esto es, no en su programa, sino en una entrevista donde habla del futuro de la radio. Tendríamos que meditar a veces sobre el futuro de la radio. Yo viví épocas diferentes de radio, la radio en vivo, la radio show, la radio espectáculo llena de gente, en esta casa, en esta misma casa que ahora es Radio Nacional y que es la Radio del Mundo, una casa muy art déco, inaugurada en el 35, es un verdadero palacio de la radio, fue la primera radio de América esta. Y no puedo menos que decir que Marvis, que la dirige, la tiene como una joya, inclusive tecnológicamente está en permanente evolución la casa, pero la casa está conservada, divina, trabajamos felices y con algunos compañeros como Cacho y que fuimos como Rina, como Bea, que fuimos compañeros ya en el mundo, somos otra vez compañeros en estos mismos pasillos. Lo que es más dudoso es... Estamos trabajando en radio, entonces haciendo señas, ustedes me van a perdonar, ¿no? Después pone otro disco, hijo, ¿eh? Lo que es más dudoso es meditar sobre el futuro de la radio. Ya ahí. Yo sé que la radio está en pañales. Un medio de difusión que tiene 70 años es un medio joven. Todavía es más joven la televisión. ¿Qué cosas aparecerán? Cuando todo el mundo creía que la radio ya estaba hecha, aparecieron los discos y las formas de grabación y de reproducción musical nuevas. Después aparecieron los satélites, los transistores, los aparatitos chiquititos, la radio que había perdido en la lucha con la televisión los espacios del descanso, ganó los espacios del trabajo. Ahora un peón de campo en un caballo tiene una radio de transistores. Lo que sé es que la radio podrá, como todo lo que hace el hombre, ser bien o mal utilizada. Pero también sé que nunca más una persona de ningún lugar del mundo podrá decirse analfabeta, en el sentido de que era un analfabeto del siglo XIX. El analfabeto del siglo XX, con un aparato de radio, conoce cosas, sabe cosas, está informado. Y aquel analfabeto era un ser casi elemental, separado de todo lo que ocurría en el mundo. La radio ha producido ese milagro y no podemos dejar de tenerlo en cuenta, porque hemos sido protagonistas del milagro. ¿Qué tal, Antonio Carrizo, claro que sí. Qué pensamiento, ¿no? Qué palabras las de
El maestro Antonio Carrizo también, que hace unos años se fue. Sí, la verdad que sí, tiene... Subrayar esto, ¿no? De el analfabeto no es lo mismo con una radio. Exactamente. Que tiene conocimiento, que está informado, sí. Que es del siglo pasado, que estaba totalmente aislado, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa función que la radio te acerca, como dice él, con una pequeña radio con 2 pilas, perdido en cualquier ciudad o pueblito, un peón de campo, en medio del campo se puede escuchar radio tranquilamente. Sí, sí. Sí, sí. Además, como la radio como servicio, ¿no? Que más allá de como en un entretenimiento, sí, como un servicio, que también la radio es fundamental para una comunidad. Sí, sí. Otra de las voces que me parece que no podía faltar es la del gran Juan Alberto Badía. Juan Alberto Ramón Badía nació el 29 de noviembre de 1947 en la ciudad de Ramos Mejía. Desde chico ya mostraba su predilección por la radio. Mientras otros chicos de su edad se inclinaban por la plaza, el fútbol y los autitos, él adoptaba diferentes elementos caseros y los transformaba en micrófonos, y junto a su hermano montaban una suerte de estudio de radio y allí imitaban voces, personajes y lo alternaban con temas musicales. Pero la radio le gana a la tele porque te hace trabajar la cabeza, la imaginación, te hace escuchar una tormenta terrible sin necesidad de que acá aparezca unos efectos especiales. La radio es... Por eso es que no ha sido jamás vencida, ni lo será. Fíjate vos que ahora que Internet abre las puertas a la radio. Otro gran locutor de radio reconocido, que va a ser reconocido por nosotros toda la vida porque fue uno de los que nos marcó, ¿no es cierto? El sentido de la radio. Escuchar a Juan Alberto es como escuchar a un hermano, sí, a un hermano. Sí. Nosotros lo hemos escuchado en nuestra adolescencia y en nuestra primera juventud también, y los programas de radio de él han sido espectaculares, desde Flecha Juventud hasta que se fue. Y usted que, imagen de radio, por supuesto. Y usted que le gusta tanto la música, él ha hecho muchísimo por los músicos argentinos y por las bandas. Sí, sí. Muchísimo. Claro que sí, sobre todo en su época de imagen de radio y de Badía y compañía. En Badía y compañía, haciendo presentaciones de grupos que... Como Soda Stereo. Claro, ahí tenés uno. Promocionado por... En esta nota, que yo solamente traje este pedacito del audio, él cuenta cómo arma Badía y compañía. Era una bastante innovador porque iba a presentar bandas casi desconocidas, y cuando le presenta la idea al responsable del canal, medio él pensó que lo iba a sacar Carpiento y no había ni pensado el nombre. Ajá. Entonces le dijo, bueno, está bien, pibe, le dice... ¿y qué nombre le vamos a poner a este programa? Porque él ya descartaba que cuando le dijera que iba a traer bandas que no se conocían mucho, que le iban a decir, no, este programa no sale. Y ahí se le ocurrió, dijo, Badía y compañía. Y ahí le quedó el nombre, porque no había pensado un nombre, porque dijo, yo voy a presentar este proyecto, pero me lo van a bochar. Así que mire, no se tenía fe. No se tenía fe porque conocía que del otro lado eran bastante nombre a la persona, bastante estricta con los proyectos, ¿no? Exacto. Y otra, la última voz que me parecía que también quería que esté presente, la de Lalomir, más acá en el tiempo, de estos monstruos que hemos casi cronológicamente hemos ido mostrando acá en sus voces. Y parte de una charla TED que se suele hacer, donde las personas hablan de sus experiencias personales. Rescaté este momento donde habla de vivir del aire. A ver. Porque fue como comprender de pronto que todo lo que yo había hecho en la vida, o en los últimos 40 años de mi vida, era vivir del aire. ¿No? Literalmente vivir del aire, porque todo lo que yo hago es aire, no existe, no se ve, no se toca. Es una idea, y la idea también es como aire, ¿no?
nosotros pensamos y las ideas no están en ningún lado, andan como por ahí en la mente, es la imaginación de los demás que se transporta, las palabras que las llevan a través del aire. Lo que hago en la radio no se toca, no se ve, pero se termina viendo en la mente, en la imaginación de quienes están escuchando la radio. Siempre me gusta comparar la radio con la literatura, por esto, porque un libro es lo mismo, aunque no es aire, es papel y es tinta. Pero todos leemos el mismo libro, por ejemplo, tal novela, que está escrita tal vez en otro idioma, pero son las mismas palabras del mismo autor, con tinta negra sobre papel blanco, idénticos, iguales, similares, y sin embargo, la imagen que se va formando con el transcurso de la lectura de la novela en cada una de las cabezas que la está leyendo es absolutamente diferente. Está cargada de subjetividad, tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con nuestro disco duro, tiene que ver con lo que nos pasó en la vida. Y así nos imaginamos lo mismo de una manera personal, de una manera diferente. Y esto es la radio, ¿no es cierto? Son palabras, es aire, viajan palabras que viajan por el aire, sonidos que viajan por el aire, y que depende quiénes somos y cómo estamos formados y cómo vivimos y qué cultura tenemos y lo que hemos aprendido y los padres que tuvimos, vamos a manejar de manera diferente y le vamos a ir poniendo imágenes diferentes, levemente diferentes, muy diferentes, pero diferentes. Y digo, pucha, este tipo pudo sintetizar en esas palabras, vivir del aire, lo que yo vengo haciendo durante toda la vida, ¿no? Que es vivir del aire, de esto que no se toca. La radio es aire, es imaginación, son ideas. Si yo le saco a la gente a la radio, queda la antena, queda el transmisor, quedan los tocadores de discos, quedan los micrófonos, pero no pasa absolutamente nada. Hay que ponerle humanidad, hay que ponerle gente, hay que ponerle idea, imaginación, y ahí en el aire se forman todas las imágenes y aparecen los discursos. Qué claro, ¿eh? ¿Le Qué gustó? claro, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Qué claro, ¿eh? Qué claro. Muy lindo, Mario, lo que armó, ¿eh? Me parece que con todas estas voces, me parece que se sintetiza el sentir de hacer radio con estos monstruos que, bueno, ellos profesionalmente, nosotros amateurmente. Un humilde homenaje. Pero bueno, les rendimos un homenaje y me parecía interesante y no fue casual, digamos, ir buscando esa frase, porque lo de Larrea era un poco las emociones nuestras en escuchar ese sonido, que a ustedes les pasó exactamente lo mismo. Un poco el Flaco Carrizo hablando del futuro de la radio, el sentir también de Badía, y Lalo Mir hablando de vivir del aire, como bueno, uno puede, parecía ser peyorativo, y esto, bueno, le surgió a partir de una nota que le había hecho un periodista, y tituló la nota que le había hecho Vivir del aire, que es precisamente su trabajo, y cómo las expresiones y lo que uno vuelca en el micrófono del otro lado puede interpretarse de muy distintas maneras, como cuando una